A menos de 2 meses de las elecciones generales 2026, el panorama político peruano se presenta nebuloso y marcado por una profunda indecisión entre los votantes. Una reciente encuesta realizada por Datum Internacional para el Comercio revela que un alarmante 42,5% del electorado aún no ha definido su voto, optando por el voto en blanco, viciado por ninguno o simplemente declarándose indeciso. Este elevado porcentaje de indecisión eclipsa las preferencias actuales, donde Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Keiko Fujimori de Fuerza Popular lideran con un ajustado 11,9% y 9,2% respectivamente, cifras que a pesar de situarlos en la cima, distan mucho de ser concluyentes. La encuesta, presentada en exclusiva durante el foro Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026, organizado por El Comercio y América Multimedia, pone de manifiesto una crisis de confianza en la clase política y una creciente frustración entre los ciudadanos. La situación se agrava al observar que 24 de los 36 candidatos presidenciales en competencia se encuentran por debajo del 1% de intención de voto, con 16 de ellos incluso sin alcanzar el 0,5%. Este dato subraya la falta de figuras emergentes capaces de captar la atención y el apoyo del electorado. Sin embargo, no todo es pesimismo. El estudio también revela un aumento en el número de peruanos que afirman tener ya decidido su voto, alcanzando un 30% frente al 12% registrado en enero. No obstante, un significativo 32% aún no ha considerado ninguna opción, mientras que el resto se encuentra en proceso de evaluación. Esta dinámica sugiere que la contienda electoral aún está lejos de definirse y que el voto indeciso podría ser el factor determinante en el resultado final. El estado de ánimo de la ciudadanía tampoco es alentador. Más de la mitad, 54%, se enfrenta a las elecciones con malestar, dividido entre la rabia e indignación 33% ante la percepción de que nada cambiará, y la indiferencia 21%, considerando el voto como una mera obligación. A pesar de este panorama sombrío, un 42% aún alberga la esperanza de que resulte elegido su candidato, lo que indica que la llama de la expectativa no se ha extinguido por completo. Urbi Torrado, CEO de Datum Internacional, enfatiza que a diferencia de procesos anteriores, el nivel de indefinición se mantiene persistentemente alto, lo que sugiere un cambio en la dinámica electoral y una mayor dificultad para predecir el resultado. Esta persistente indecisión se atribuye, en gran medida, a la percepción generalizada de corrupción que afecta a todos los candidatos. De hecho, entre aquellos que se inclinan por el voto nulo, blanco o por ninguno, la principal razón es la creencia de que todos los aspirantes a la presidencia están involucrados en actos de corrupción. En este contexto, solo 3 partidos, Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú, logran superar el 5% de intención de voto para el Senado Nacional, lo que refleja la fragmentación del panorama político y la dificultad para construir mayorías sólidas. Augusto Álvarez Rodríguez, conductor del programa Enfrentados, señala que la baja intención de voto de los candidatos, con el líder apenas alcanzando el 11,9% y la mayoría de los postulantes por debajo del 1%, se explica por la gran cantidad de candidatos desconocidos y el desinterés de los ciudadanos ante una elección que no les ofrece una visión clara de un futuro mejor. Hasta el momento, ningún candidato ha ofrecido una visión estimulante del futuro para los peruanos, afirma Rodríguez, pero advierte que la situación podría cambiar a medida que se acerque la fecha de las elecciones, ya que los indecisos se verán obligados a tomar una decisión. Aún nadie ha alcanzado su techo y aún nadie ha tocado su piso, concluye. El analista político Enrique Castillo coincide en que el alto porcentaje de indecisos no solo evidencia una apatía ciudadana, sino también una incapacidad de los candidatos para conectar con la población. La gente sigue pendiente de temas vinculados a la inseguridad ciudadana y a los deslices del presidente de la República, y no mira hacia la campaña porque no hay nada que le llame la atención, explica Castillo. En su opinión, los factores que alimentan la rabia ciudadana se están profundizando, por lo que si bien el porcentaje de indecisos podría variar, esa rabia terminará traduciéndose en un voto de protesta. La encuesta también revela que la intención de voto se encuentra estancada, sin variaciones significativas en comparación con la medición anterior. El margen de error de plazo -2,8 puntos sugiere que las diferencias registradas podrían ser producto de fluctuaciones estadísticas y no reflejar cambios reales en las preferencias del electorado. Sin embargo, se identifican algunas tendencias relevantes como la estabilidad de López Aliaga y Fujimori en los primeros lugares, aunque con una alta volatilidad regional. El tercer lugar, ocupado por Carlos Álvarez, también parece estable,
pero con una distancia reducida frente a quienes disputan el cuarto puesto. Alfonso López Chau, que venía mostrando un crecimiento lento, se ha estancado en esta última encuesta. El análisis se centra, por tanto, en los indecisos, quienes serán los que definan el desenlace electoral. A diferencia de procesos anteriores, el nivel de indefinición se mantiene persistentemente alto, alcanzando el 42,5%, un nivel históricamente elevado. La encuesta profundiza en las razones detrás de esta indefinición, revelando que casi la mitad de los indecisos justifica su falta de decisión por razones vinculadas a la oferta electoral, predominando percepciones como que todos son corruptos, que buscan su propio beneficio o que ninguno los representa. Estas respuestas no expresan apatía, sino rechazo, lo que sugiere que una parte importante del voto blanco y nulo podría consolidarse como un voto de protesta frente a una oferta que no logra conectar con las expectativas ciudadanas. En resumen, las elecciones generales 2026 se perfilan como un proceso electoral incierto y complejo, marcado por la indecisión, la desconfianza y la frustración de los ciudadanos. El resultado final dependerá en gran medida de la capacidad de los candidatos para conectar con el electorado y ofrecer una visión convincente de un futuro mejor para el Perú. La historia de la elección 2026 aún está por ser escrita y la posibilidad de sorpresas es alta, como bien señala Álvarez Rodríguez. La principal sorpresa de esta elección sería que no ocurra ninguna sorpresa.